Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con la Justicia. Es un gusto que nos acompañe. Mi nombre es Raimundo Bartolano y gracias por estar en esta nueva emisión con nosotros. Hoy hablaremos nuevamente del testamento. Gracias por enviarnos sus preguntas a través de redes sociales. Gracias. Hemos estado respondiendo todas sus dudas a través de las personas, obviamente, que nos han apoyado, las licenciadas que nos han venido a apoyar para responder todas sus preguntas acerca del testamento. Y es que septiembre es el mes del testamento en todo el país y hay muchos descuentos para que usted pueda hacer su testamento. Saludo con muchísimo gusto a nuestras invitadas del día de hoy. Les quiero presentar a la licenciada Refugio Guillermina Robles, jueza del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Centro. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. También tenemos a la licenciada Lourdes Cortés Pérez, defensora pública adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar del Centro. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias. Ya habíamos hablado en el programa anterior acerca de lo que es el testamento, de la definición de testamento. Yo quiero leerles un dato que tengo aquí, que me pareció muy interesante que lo conociéramos para poder contextualizar a las personas que nos están viendo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2012 la población total de México ascendió a los 120.8 millones de habitantes, de los cuales en ese mismo año solamente 234.133 mexicanos registraron su testamento según cifras de la Secretaría de Gobernación. Esto quiere decir que de acuerdo al registro, solo 1 de cada 500 mexicanos tiene un testamento. Es una cifra muy baja. Ya decíamos también en el programa pasado que pues muchas veces la gente no conoce cuál es el proceso para hacer un testamento, no conoce los costos, no sabe de qué se trata, pero es importante porque esto nos obviamente da tranquilidad a toda la familia cuando una persona fallece. Claro. Dentro de las preguntas que nos hicieron en las redes sociales está una pregunta que nos dicen que si aceptar o renunciar a una herencia. ¿Qué se hace en estos casos? Si la persona puede aceptar o puede renunciar a una herencia, ¿qué podría hacer en esos casos? Sí puede en su caso aceptar o puede renunciar. Nada más, la diferencia está que la aceptación puede ser tácita o puede ser expresa. ¿En qué sentido tácita? De que aun cuando no haga expresión alguna, su silencio se toma como aceptación de esa herencia. Expresa que acuda al juzgado y que en su caso mediante comparecencia o mediante un escrito diga que está conforme con recibir la herencia que se menciona en ese legado. La renuncia, aquí nos plantea dos situaciones, que puede ser por escrito o por consentimiento. Ya la renuncia de la herencia sí tiene que ser por escrito. Entonces, si se le hace saber que se dio lectura a un testamento o que se inició un juicio testamentario, que aparece como heredero y que se va a dar lectura al testamento para que comparezca. En su caso, él puede comparecer a la lectura del testamento o puede presentar un escrito donde diga que no acepta esa herencia. Tenemos hipótesis. Si presenta ese escrito y se le cita en el juzgado se le cita para ratificarlo por cuestiones de seguridad legal. Si él ratifica, no hay ningún impedimento legal para ello, pero sí, si hay acreedores de esa persona que renuncia a la herencia, ellos sí pueden apersonarse a ese juicio y hacer saber que ellos son acreedores de esa persona que está renunciando a esa herencia, tal vez con el fin de perjudicarlos y no de cumplir con la obligación que tiene para con ellos. Ahí se da la hipótesis de que ellos reclamarán sus derechos hasta el monto de lo que se les adeuda o en su caso hasta el monto que alcance. ¿Por qué? Porque también, como hablábamos en el programa anterior, puede darse el caso de que alguien renuncie a su herencia también con el ánimo de desatender sus obligaciones de alimentos. Eso no puede ser factible. ¿Por qué? Porque tiene una obligación que no es renunciable. Ante esa situación, la ley prevé
que no puede renunciar porque dejaría a sus acreedores en el abandono. Y es que estaría raro, ¿no? Podríamos decir que alguien renuncie a una herencia, pero pues ya nos da ahorita las hipótesis, los casos del por qué podrían renunciar o no. Y es que es factible, o sea, se ve todos los días, o se ve, todo mundo tiene conocimiento, cuando en ocasiones por un juicio de alimentos que se le inicia a una persona que está obligada a proporcionarlos, a pesar de que tenga una fuente de trabajo segura y que tiene un sueldo considerable, con tal de no cumplir con esa obligación, abandona el trabajo y dejan el desamparo a sus acreedores. Entonces, estamos en una situación similar, no acepta la herencia porque sabe que van a salir beneficiados otras personas. Claro. ¿Sí? Bueno, que siempre es importante y siempre es mejor cumplir, ¿no? Con los deberes. Claro. Si te casaste, tuviste hijos, creo que es importante que se cumpla, porque luego también cambian, ¿no? El nombre de sus bienes para decir que pues no tienen nada, y es ahí complicado también. Se declaran insolventes. Insolventes, ¿no? Y ahí es otro proceso también del cual hemos hablado también en este programa. Y dentro de los testamentos, ¿cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes es el testamento público abierto, que es el que se va a redactar ante la notaria o notario de elección. De viva voz se hará la manifestación de cuáles son los bienes o derechos que se van a heredar y las personas a las que se les va a heredar, ¿no? El otro caso es del testamento público cerrado, que es en donde la persona de manera personal redacta de su puño y letra, redacta su voluntad y la hace llegar en un sobre cerrado ante el notario para que se hagan los registros correspondientes ante la Dirección General de Notarías y ante el archivo general, ¿no? Ya mencionábamos los demás tipos, ¿nos podemos retomar para recordar? Como lo comentaba en el programa pasado, son dos formas, el testamento ordinario y el especial. Los ordinarios son los que ya hablamos, incluso en el ordinario también se incluye el testamento simplificado, que es en donde ya se define cuál es la propiedad que se va a dar, es muy específico. En los testamentos especiales encontramos el testamento marítimo, que es el que surge en el momento en que en una navegación pudiera darse la necesidad de realizar ese testamento, manifestar la voluntad, y ahí es en donde la autoridad máxima en ese caso sería el capitán del navío, ¿no? En la proximidad de un consulado ya se hará entrega de ese testamento. El testamento militar, que también tiene que ser ante el superior jerárquico, también se realiza, reúnen prácticamente las mismas características, que es identificación, que es con testigos y la voluntad. En cuanto al testamento, bueno, ya hablábamos del marítimo, hablábamos del militar, son casos especiales. Sí, también decíamos que puede hacer otro testamento posteriormente la persona si así lo desea, ¿no? También lo comentábamos. Sí, hablábamos de otra opción de formular testamento, no por la cuestión de que es revocable. Ajá, sí, es perfectamente. ¿Y qué trámite tenemos que hacer para poder suplir la falta de un testamento? Pues denunciar el juicio intestamentario. Si los familiares de la persona que falleció tienen conocimiento que el mismo tiene bienes, saben que no realizó testamento o desconocen esa situación, pueden denunciar el juicio intestamentario ante un juzgado familiar, en donde pueden ser familiares o no familiares, ¿no? Porque el juicio intestamentario lo puede denunciar cualquier persona que tenga el conocimiento del fallecimiento de otra. Y se inicia girándose oficios al Registro Público de la Propiedad, a la Dirección General de Notarías, para recabar información en el sentido de si no hay el registro de algún testamento. Entonces es allí donde, si se obtiene la información en sentido negativo, se abre el juicio intestamentario y se hace la publicación de los datos del fallecido, con la finalidad de que quienes se crean con derecho a heredar comparezcan a personarse al juicio. ¿Es muy costoso ese juicio?
De hecho, lo único que cubren las personas que tengan derecho a heredar bienes son los de trámite, como en los gastos del registro público, la publicación en los periódicos oficiales. En su caso, si hay que girar exhortos a otros estados, si es su deseo, llevarlos personalmente, pues son esos gastos de llevar y traer. Okay. ¿Y requieres a un licenciado, contratar a un licenciado, o puedes tú hacer el trámite? Pues sí, se requiere prácticamente los conocimientos de una persona que sepa el trámite a seguir, ¿no? Porque una persona dedicada al hogar o a otras actividades no va a tener el conocimiento de elaborar la demanda, de acudir a determinadas dependencias o de hacer las promociones que se requieren para el seguimiento del juicio. Pero sí hay que tener presente, y todas las personas que estén en esa situación, que hay dependencias donde se encuentran los defensores públicos, que son pagados por el gobierno y que tienen los mismos conocimientos porque también son licenciados, y los pueden apoyar en el seguimiento de sus juicios. Es importante que lo conozcamos, porque también hay casos en los que de repente alguien no deja testamento y aparecen a lo mejor otros hijos, aparece otra familia, ahí hay algún problema, y me imagino que hay casos que ustedes han conocido que sucede, porque sucede, y pues inician ese juicio, ¿no? Las partes involucradas. Sí, prácticamente a veces las personas que vivieron con el autor de la sucesión desconocen que ya otro ya inició el trámite, y a veces ya va hasta muy avanzado cuando tienen conocimiento. Pero sí, hay quienes los orienten, pues quienes los asesore para que sigan el trámite correcto. Okay. ¿Y yo podría desheredar a un hijo si tiene alguna conducta no deseable para mí? Sí, precisamente porque el testamento es revocable. Puede tomar la decisión de pues revocar la decisión y formular nuevamente otro testamento y designar a otra persona que considere la más idónea para poder heredar. Incluso no necesariamente puede ser un familiar, puede ser incluso hasta el Estado. Okay. Sí. Y también hablamos de la figura del albacea, que tiene ahí también un papel importante. Eso sí tiene que ser una persona. Sí, claro, una persona que como ya lo decíamos, una persona de confianza que se va a hacer responsable, que sabe los alcances de sostener o de recibir un derecho de otra persona, de tercero, ¿no? Y ahorita retomando lo que decía la licenciada de los abogados para llevar los juicios, quiero decirle que la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca está en la mejor disposición, como todos los días, de atender a las personas que requieran de esa asesoría respecto al juicio sucesorio intestamentario. Basta con que comparezcan con nosotros los defensores públicos, requerimos documentación, les damos toda la orientación y les apoyamos con el trámite, el seguimiento en general. Les pedimos que sean constantes, porque también de eso va a depender que su juicio no sea a largo plazo, ¿no? Se puede reducir siempre y cuando ellos estén al pendiente de su trámite de manera gratuita, sin ningún problema pueden acudir con nosotros para apoyarlos. ¿A dónde pueden acudir? Calzada Madero 908 letra K, ahí están las instalaciones de la Defensoría Pública, y se les asigna un abogado para que se haga cargo de su trámite. Solo requerimos la documentación y con eso iniciamos. Perfecto, y así obviamente ya no haces el gasto de un abogado particular, claro. Ya te apoya el Estado, muy bien. Sí. Bueno, pues nosotros seguimos hablando de testamento, vamos a ir a un corte, pero antes les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, en Twitter como @TSJ Oaxaca. También puedes seguirnos a través de las redes del portal Regeneración, @Regeneración Pluralidad y @MX Regeneración. Vamos a un corte, regresamos.
estamos de regreso en Diálogos con la Justicia y seguimos hablando del testamento, y para esto nuestras dos invitadas nos están pues hablando respondiendo más bien todas las preguntas que nos están haciendo llegar a través de las redes sociales. Y pues seguimos con las preguntas, porque ya hablábamos de las herencias, de heredar a los hijos, y también nos preguntaron en las redes sociales que se pueden hacer varios testamentos para diferentes herencias que se tengan. ¿Se podría? Bueno, cada quien decide lo que va a hacer con sus bienes, y podríamos estar ante la hipótesis que una persona tiene varios bienes, o muchos bienes, digamos los inmuebles, vehículos, alhajas y demás, y quiera hacer un testamento por cada bien inmueble o para cada heredero. Es una decisión muy personal que yo creo que no está impedida, o que yo sepa no hay impedimento. Pero en un solo testamento puede disponer de todos sus bienes y para distintas personas. No necesariamente va a ser un testamento para cada heredero, sino que puede en un solo testamento disponer de sus bienes para diversos herederos. Entonces yo no encontraría la razón por la cual haga varios testamentos, si entendí bien la pregunta. Pero también quiero hacerle la observación, que ya lo habíamos manejado en el programa anterior, de que la persona puede hacer cuantos testamentos quiera, revocando el anterior y disponiendo de sus bienes. Si es que la pregunta era para disponer de del total de sus bienes, puede hacerlo en diferentes testamentos, sí lo puede hacer, es decisión de él, porque el que va a cubrir los costos es el testador. Claro, y que bueno, también no tendría mucho caso hacer pues muchos testamentos, ¿no? Mejor en uno solo, como bien lo dice la licenciada, pues hacer el testamento como tal, ¿no? Yo creo que más o menos iba enfocado a esa la pregunta que nos hicieron en las redes sociales. También nos preguntan si se puede heredar a alguna agrupación, alguna organización. Sí, claro, como lo hemos venido comentando, es la voluntad del testador. Él decide qué hacer con sus propiedades. En consecuencia, puede ser a la familia o puede ser a alguna institución de beneficencia. Eso es una voluntad. Okay. ¿Y ahí la familia podría iniciar un juicio si es que la persona, el papá, la mamá, lo dejó a alguna organización? Pues ante todo va la voluntad del testador, ¿no? Ajá. Entonces, no sería el caso. Okay. Que pudiera... ahí el que tiene una función muy importante es el albacea, porque es el que va a cumplir la voluntad del autor del testamento. Entonces, allí la importancia de que él vele, de que se dé el seguimiento. Sí, claro. Ya si, como dice, que la familia se oponga o algo, tendrá que hacer argumentos distintos, pero legalmente, y si el testamento fue elaborado con todas sus formalidades y la persona estaba con toda su capacidad para atestar, no tendrían por qué ir en contra de la voluntad del testador, porque él dispuso de sus bienes y con las facultades que la ley le confiere. Y en estos casos, más bien, ¿cuáles serían los casos en los que se puede impugnar un testamento? Podría decirse de que los familiares, en este caso, aleguen que la persona no estaba ya apta para elaborar el testamento, que estuviera con una enfermedad muy avanzada o con un padecimiento que no le permitía disponer de su persona ni de sus bienes. ¿Y se pueden añadir cláusulas en un testamento que ya está realizado? ¿Puedo llegar yo con el licenciado y decirle, quiero agregarle otro bien, o no se puede hacer? Hablamos que el testamento público cerrado, al momento de que se expresa la voluntad, posterior a ello ya se firma. Entonces se entiende que ya quedó cerrado ese testamento, ya no sería en ese precisamente. Quizás pudiera ser una voluntad en otro testamento, pero no en el que ya se había determinado. Ok. Y tendría que hacer, como bien lo dice, otro testamento. Sí, va a adicionar. ¿Y se puede otorgar un testamento conjunto, marido o mujer?
En un solo acto no, porque es un acto personalísimo. Cada quien dispondrá de sus bienes y en el momento que quiera, uno y otro puede elaborar su testamento. Se supone o se considera que lo más viable es de que si uno de los cónyuges está elaborando su testamento, lo más justo sería que el otro también disponga de sus bienes para que en un momento dado no queden problemas inconclusos o que generen mayores gastos. ¿Por qué? Porque al celebrar el matrimonio, bien lo adquieren por sociedad conyugal legal o por separación de bienes. Si estamos hablando de la sociedad conyugal legal, cada uno es dueño de la mitad de todo lo que hayan adquirido donde la vigencia de su matrimonio. Por separación de bienes, cada quien es propietario de los bienes que haya adquirido durante el matrimonio. Si estamos en esa hipótesis, pues está en plena libertad uno y otro de disponer de lo que adquirió, pero se puede dar el caso que hayan adquirido en común un solo bien, entonces sí sería hasta cierto punto complicado para un heredero de que le hayan dejado una parte donde es dueño de esa, pero la otra la tiene otra persona o va a hacer un juicio diverso al momento que fallezca el propietario de esa porción. O sea, sería nada más por cuestión de facilitar y no hacer mayores gastos, pero cada quien puede disponer de sus bienes como mejor le parezca, sí, ¿no? Exactamente. Y también nos están preguntando que cómo se divide una herencia. ¿Qué podremos decir? Pues eso ya va a depender de cómo el testador decida hacer esa repartición. O ahora bien, en el caso de los juicios intestamentarios, bueno, pues ya se repartiría conforme partes iguales. Ahí ya no se respeta la voluntad del testador. En el testamentario, pues el que va a decidir eso va a ser únicamente el testador. Ah, ok, perfecto. Sí. ¿Qué recomendación le haríamos a las familias oaxaqueñas, más en este mes que es septiembre, mes del testamento? ¿Qué recomendación les daríamos o qué consejos para poder iniciar su testamento? No precisamente tienes que estar enfermo, no precisamente, ¿no? ¿A qué edad también puedo yo iniciar mi testamento? Que si en vida tanto se ha preocupado o siempre se ha preocupado por la seguridad y la armonía en su familia, que eso se siga reflejando ya en muerte, ¿no? De que la mejor manera de resolver problemas que se pueden suscitar en el interior de una familia es con un testamento, dejando determinado qué le toca a cada uno, aunque no diga el por qué, ¿no? Porque ya eso es de acuerdo al sentir del testador. Él tiene los motivos que considere pertinentes para uno dejarle más, a otro menos o a uno nada, o te puede hablar también de personas ajenas a la familia que le quieran heredar. Entonces dispone de sus bienes y considero que de la manera que él considera pertinente, pero es con la finalidad de no heredarle problemas a su familia, porque lo que más desune a las familias a veces son las herencias. Y ya lo comentábamos ahorita fuera del aire, que han visto casos ustedes que se han hasta peleado las personas, se han agredido hasta físicamente por una herencia, ¿no? Sí, así sucede. Por eso es recomendable que las personas a buen tiempo dispongan de sus bienes, de los derechos que pretenden legar, que hagamos conciencia y cultura de la previsión. Es muy importante para evitar problemas futuros, sobre todo que afecten a la familia, ¿no? Incluso su decisión puede considerarse hasta un acto de amor, ¿no? Hacia la misma familia, la protección, y sobre todo recomendar la previsión. Porque proteges como tal a la Exactamente. familia, ¿no? Y evitas muchos problemas. Nos decía claro. Que de 16 años ya se puede hacer un testamento. Sí, a partir de 16 años ya puede hacer un testamento. Okay. ¿Y el testamento, la herencia, más bien paga impuesto? En el estado de Oaxaca sí hay ciertos bienes que se paga,
porque ya son, como decía hace rato la licenciada, el traslado de dominio, todo lo que deriva una escritura posterior ya genera gastos. Y luego, ¿cómo sé si mi papá, si mi mamá hizo testamento ya que falleció? Puede solicitar en la Dirección General de Notarías una investigación, o sea, paga los derechos y ya allí se entera con el registro público de la propiedad, como le planteaba con anterioridad. Al denunciarse, cuando no se tiene conocimiento si hay testamento, también denuncia en el juicio intestamentario, y en la investigación y la publicación que se hace de ese juicio se indaga si no hay testamento. ¿Y cualquiera puede ir a investigar eso o solamente los que... Pues los interesados, ¿no? Ya sea porque tienen una deuda con él o alguna circunstancia interna o ajena, pueden hacer la investigación, nada más cubriendo los pagos de derechos. Sí, porque pues entonces hay que también tener la precaución suficiente, ¿no? De dejar todo claro, en orden y claramente. Y también nos están haciendo una pregunta en redes sociales y nos dicen que sí tiene algún derecho el divorciado o divorciada sobre los bienes de su expareja. ¿Tendría algún derecho? Pues si lo heredó, más bien si no heredó nada, podría ir a exigir ahí a un juicio como el que comentábamos. Bueno, pero es que se supone que al concluirse el divorcio, viene la liquidación de la sociedad conyugal, si es que fue por sociedad conyugal legal. Si es por separación de bienes, cada quien va a disponer de lo propio. Claro. Entonces, no necesariamente viene hasta después del fallecimiento. de que se va, o salvo que no haya habido liquidación de la sociedad conyugal, tendría que venir a reclamar derechos después de fallecido. Pero si se está hablando de un divorcio, al concluir el divorcio viene la liquidación de la sociedad conyugal legal, y es ahí donde se reparten los bienes. Okay. Y si se separaron pero aún siguen casados, ahí sí dice, sí podría, sí, aunque no vivieron juntos, a lo mejor pasaron 10 años, pero siguen casados legalmente. Pero están casados legalmente, entonces puede comparecer a reclamar sus derechos. Ya sea la esposa o el esposo como tal, ¿no? Sí, claro. Porque también ya lo comentábamos en la emisión pasada, que a veces puede pasar que llega de repente un hijo que no conocías, ¿no? Y que tenías un hermano y nunca lo supiste, ¿no? Entonces también es otro tema. Exacto, los hijos heredan todos, habidos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, tienen los mismos derechos. La circunstancia que va a diferir el detalle es de que si hay testamento o es intestamentario, porque si hay testamento, el autor del mismo es el que dispuso de sus bienes de acuerdo a su voluntad, pero si estamos hablando de juicio intestamentario, ahí sí va por partes iguales. Sí. Bueno, pues mejor es hacer el testamento, evitar problemas y pues asegurarles también el patrimonio a los hijos, a la familia, y qué mejor, ¿no?, que tener la paz familiar. Ya estamos a unos minutos de terminar este programa, se nos fue muy rápido y tenemos todavía preguntas, pero obviamente seguiremos respondiendo a través de las redes sociales. ¿Algo más que quieran comentar antes de concluir este tema del testamento? Pues como lo he venido reiterando, aprovechar el mes de testamento y disponer de sus bienes para que no herede problemas. Como decía la compañera, la previsión es importante y sobre todo demostrar con esos actos el cariño y el amor que le tienen a la familia. Sí, efectivamente, acudir con la notaria o notario de su elección para que hagan su testamento, y de la misma manera, si requieren de mayor asesoría, pueden acudir con confianza a la Defensoría Pública del Estado y les podemos brindar mayor información al respecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por resolver nuestras dudas y gracias a ustedes por seguirnos a través de regeneración.com. Mi nombre es Raimundo Bartolano, nos vemos hasta la próxima.